Barrens Gafas de Sol Polarizadas patrocina este espacio. ¿Te ha pasado alguna vez que vas conduciendo y aunque bajes el parasol del coche, te molestan los reflejos del sol y no ves bien las líneas de la carretera? Gafas de Sol Polarizadas es tu solución. Es un consejo de Barrens. Setién y Villamor Abogados, servicios jurídicos especializados en familia y sucesiones. Estamos en calle San Ignacio número 7, segundo E, en Sevilla. Llámanos al 954 57 44 99 o entra en www.setienvillamorabogados.es. Lo importante eres tú, nosotros te defendemos. Freiduría Puerta de la Carne, la freiduría más antigua de Sevilla. Pruebe nuestra carta rica, variada y con historia. Desde 1928 aportando a la gastronomía de Sevilla. Estamos en calle Puerta de la Carne número 2. Puede hacer su pedido también en el teléfono 954 41 11 59. Más info en freiduriapuertadelacarne.com. Clínica Eurodental Sevilla es una clínica dental moderna y con la aparatología más actual para dar un servicio de calidad a nuestros pacientes y con precios adaptados a los tiempos que corren. Le esperamos en calle Las Cruces 18, local 1, Dos Hermanas y en el teléfono 695 79 64 38. Clínica Eurodental Sevilla, el placer de una boca sana. Clínica Fátima Pozo, tu clínica dental de confianza, con más de 20 años a tu servicio. Trabajamos para dar solución a tus problemas bucodentales, buscando la excelencia en nuestros tratamientos para conseguir tu mejor sonrisa. Puedes encontrarnos en la calle Manuel Ramón Alarcón, local 2, en el barrio de Nervión, en Sevilla. También puedes visitarnos en www.fatimapozo.es. Pide tu cita. Recuerda, tu clínica dental de confianza se llama Fátima Pozo. En la ciudad de la antigua Hispalis comienza el programa Tradiciones Sevillanas, con la dirección de Paco Pérez Estepa, aquí en Onda Sevilla Radio. Dando sobre los pies, con las medidas cortitas y acompasando el vaivén. El paso se ve de lejos que de cerca no se ve, porque hay que ver el trabajo de los que pueden con él. Y la levantad de ensueño, sin que se caiga un clavel, qué bien se llevan los pasos, andando sobre los pies. Este era su pregón, que nos dejó a todos, la verdad, que maravillado. Recordamos hoy al maestro, recordamos al locutor, recordamos al periodista, recordamos al padre de una buena familia, y lo único que nos queda es decir, querido maestro, todos aquellos que enseñan el camino de la justicia brillan como estrella permanente en el cielo y en el firmamento. Y ahí está José Luis Garrido. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad, así en la tierra como en el cielo. La venia del coordinador, aunque sea un poquito más coloquial los inicios, luego hablaremos con un poquito más de profundidad, pero a mí siempre me ha llamado la atención, con cualquier pregonero, cuando llega el momento en el que suena el teléfono. Hoy en día es más fácil, me imagino, porque todos tenemos móviles. Yo me imagino que en la época de Fernando, no sé si te llamaron por móvil o te localizaron en la oficina o en la empresa o en tu casa. Mensajera. Por el fijo. Qué difícil está en el fijo hoy en día. Entonces, yo no sé si a nuestro pregonero le sonó el fijo, le sonó el móvil, y esos momentos que a mí siempre me han llamado la atención, ya no solo que suene, sino quién tenías a tu alrededor y en qué circunstancias estaba. Puede estar en 1000 sitios, ¿eh? Bueno, verá, es fácil de... ¿Se escucha o no se escucha? Bueno, que decía que realmente mi nombramiento fue un poco atípico, ¿no? Porque lo que tú dices, es verdad que normalmente pues eso te llaman por el móvil o te llaman por el teléfono fijo. Sobre eso hay muchas anécdotas que si queréis alguna se puede contar después, pero no de las mías, de otros pregoneros. Y en mi caso fue distinto porque a mí no me llamaron ni por el fijo ni por el móvil, porque como yo estoy en el consejo, actualmente soy delegado de sacramentales, para los que, bueno, algunos que habéis estado en el consejo, incluso hasta Carlos que ha sido presidente,
Actualmente el sistema que se hace es que la sección de penitencia, los delegados de penitencia, junto con los 4 cargos generales, pues se reúnen y eligen al pregonero. Entonces, una vez que están elegidos, pues se llama a los demás consejeros, los de la sección de Gloria y los de Sacramentales, y se reúne la Junta Superior al completo, y entonces en esa reunión, pues donde el presidente del Consejo comunica a los que no han estado, por los que han estado ya lógicamente lo saben, el nombre del pregonero. Entonces, bueno, yo como soy de Sacramentales, pues yo no estuve en la elección, y después cuando entramos los consejeros de Sacramentales, a mí me habían comentado, por eso también me lo preguntan mucho, ¿no? Tú no me lo has preguntado, pero bueno, me lo respondo yo ya casi de oficio. Mucha gente dice, bueno, ¿y tú lo sabías? Pues la verdad que no lo sabía, o sea que había oído algunos rumores, pero rumores he oído en otras ocasiones, ¿no? Y realmente pues yo a los rumores nunca le presto atención hasta que no son realidad, y menos de este tipo, ¿no? Entonces, bueno, cuando ya empezó la reunión, yo vi que estaban así como muy serios, que me llamó la atención, digo, bueno, ¿por qué están tan serios? No sabía por lo que era. Y entonces ya pues el presidente dijo, bueno, voy a decir que el pregonero de la Semana Santa de 2025 va a ser nuestro compañero José Joaquín León. Entonces, claro, yo no me lo esperaba y la verdad que me quedé allí patidifuso, como se suele decir, ¿no? Y es verdad que bueno, había algunos que lo sabían, lógicamente los que habían estado en la sección, y uno incluso grabó el momento. Lo que pasa que luego, como era una cosa así como muy personal, pues lo borró, ¿no? Y no hay vídeo de aquello. Pero bueno, fue así como me enteré. Entonces fue una cosa un poco rara, y es verdad que como broma, pues dijimos después, bueno, se ahorra una llamada de teléfono, que es de lo que sería la respuesta, o sea que a mí ni me llamaron siquiera, me lo dijeron allí directamente. No es normal. Quería yo hacer una pregunta al pregonero, en este momento que estamos en los comienzos. Cuando suene la marcha Amargura, ¿qué crees tú que sentirás? Cuando suene la marcha Amargura no sé lo que voy a sentir, tendré que estar en el momento para sentirlo. Todos los otros pregoneros, bueno, aquí está Fernando, ¿no? Y otros que han estado, que han vivido ese momento, dicen que es un momento muy especial y que ya tú ahí te ves como, sí, como que ya no tiene arreglo, como quien dice, ¿no? No tiene vuelta atrás. Entonces, bueno, hay quien dice, ¿tú te lo imaginas? Yo no me lo he imaginado y creo que tampoco es imaginable, es decir, que hasta que tú no te sientas en el momento. Yo creo que en el pregón de la Semana Santa es una experiencia muy curiosa, porque otra de las preguntas típicas que te hacen es, bueno, ¿y tú lo tenías escrito? Eso también me lo han preguntado, ¿no? Y la verdad es que yo no lo tenía escrito, o sea que es verdad que alguna vez había sonado como rumor y tal, pero yo no tenía escrito absolutamente nada. Y además creo que siempre lo he comentado y después me he dado cuenta de que tenías razón en eso, ¿no? Que para escribir el pregón te tienes que sentir pregonero. Yo creo que si tú no te sientes pregonero, no te sale el mismo pregón, porque al final estarías haciendo un pregón falso. O sea, un pregón que, bueno, a lo mejor un día lo das o no lo das, pero si no sabes siquiera si lo vas a dar, realmente ¿para qué lo vas a escribir, no? Y yo creo que cuando tú lo escribes sintiéndote pregonero, te sale de una manera. Y por eso digo que en el caso concreto de lo que tú me preguntabas de la marcha Amargura, creo que hasta que no estés en el momento allí en el teatro, no vas a saber exactamente lo que eso supone, porque te lo puedes imaginar, pero al final te estás imaginando algo que no es real todavía. Señores, buenas tardes a todos, bienvenidos a todos los oyentes en Onda Sevilla Radio y a todos los participantes de esta tertulia El Empujón, organizada por don Alejandro Ollero, de la revista Sevilla Nuestra, que acaba de decir fuera de micrófono que cumple la revista 25 aniversario, ahora hablaremos también de ello, y una mesa plagada de diferentes personalidades. Saludamos, que está presidiendo precisamente, a Luismi Martín. Muy buenas tardes y gracias por abrirnos las puertas de tu casa en la Basería San Lorenzo. Se cumple otra vez el rito, la promesa de la tertulia del Empujón, volvernos a situar aquí en la Basería San Lorenzo, un sitio mágico para reunirnos en tradiciones. Así que, Luismi, tú ya en la palabra, todos los oyentes nos están escuchando, da la bienvenida, habla un poquito de las personalidades que están aquí reunidas y seguimos hablando un poco con el
pregonero antes de entrar en la comida. Después tendremos ya en la hora del postre esa tertulia un poco más amena. Pues mira, me emociona el que podamos estar aquí hoy porque sabéis que la antigua Basería de San Lorenzo estuvo un tiempo cerrada y los que hemos vivido aquí momentos maravillosos, entre otros yo, pues la verdad que cuando esto se cerró creo que era una herida que nos tocó a todos en el alma y que dijimos, oye, pues un espacio como este, en el que tiene y ha sido testigo de tantos acontecimientos y que ha habido tantas tertulias, y entre otras esta, la del reempujón, que yo creo que es la tertulia ahora mismo la primera, en la que el pregonero se somete pues a estar con una serie de amigos. Tú me decías, ¿quiénes estamos? Estamos verdaderos amigos fundamentalmente y luego cofrades. Gente que efectivamente llevamos ya muchos años en estas lides, y luego tenemos al pregonero, a Fernando Cano, que para nosotros es el decano por la edad, y que aquí está y que, bueno, se espera a Julio Cuesta también, dice aquí Alejandro, y se esperan tanta gente, al hermano mayor del Santo Entierro, etcétera. Yo no puedo decir todos los nombres porque mi cabeza ya no está para eso. Yo sé los nombres y no los apellidos, incluso los apodos. Entonces es mejor que no diga o especifique, ¿eh? Bueno, pues muchas gracias por abrirnos las puertas de tu casa. Vamos con Fernando Cano, que nos diga desde la perspectiva cómo se sintió aquel pregón, cómo lo viviste y qué consejo le daría al nuevo pregonero que tenemos hoy aquí. Y Alejandro seguro que tiene algo que argumentar. Bueno, como bien ha dicho Luismi, yo soy decano de los pregoneros por edad, no por la antigüedad en el pregón, ya que a mí me antecedieron ilustres y muy queridos amigos pregoneros. Estoy aquí, vengo siempre, pero este año de una forma muy especial, porque con José Joaquín León, el pregonero de este año 25, me une, aparte de la confraternidad como cofrade de Sevilla, pero una amistad muy particular y desde hace muchos años. Yo quiero felicitarlo, pero quiero felicitar también a Sevilla, porque el pregonero del 2025 es de los que no admiten duda. José Joaquín, que se sube al escenario del Maestranza el domingo de Pasión, lleva dándole a Sevilla un pregón constante con su pluma, con su cofradierismo, y si cogiéramos todos los artículos, todas esas una y otra vez repetidas de él en el ABC, después en el Diario de Sevilla, tendríamos el mejor, más largo, más espléndido y más excelso de los pregones. Así que la categoría y la calidad del pregón de este año están perfectas y totalmente garantizadas. ¿Qué recomendación le haría al nuevo pregonero? ¿Qué recomendación se le puede hacer a alguien que con su literatura y su pluma han hecho durante años todo lo que yo acabo de decir? Recomendaciones ninguna. Él nos va a dar su pregón, un pregón que nos anticipamos a saberlo, un pregón que lo intuimos, un pregón que lo adivinamos, porque hemos seguido todo lo que él ha dicho de la Semana Santa. Entonces, el único consejo que se le puede dar es que ese día no lo traicionen, que no lo traicionarán, porque somos testigos de cómo él habla cuando habla en público, y que se sienta tan feliz como desde el primer momento, que se sienta feliz de lo que le va a decir a Sevilla. Porque no olvide que cada página que él pase de su pregón no se le vuelve a repetir la ocasión de decirla. Y después, a la satisfacción y al orgullo suyo inicial, seguirá la satisfacción de Sevilla de haberlo podido oír. Se ha hablado antes, del tema de decano, de pregonero y demás. Curiosamente, con el pregonero
del 2025, no sé, Joaquín, yo he hablado 1000 veces con él. Él sí es el decano de los periodistas de las cofradías actualmente, porque había uno anterior que era Fernando Gelán en el ABC, pero ya falleció. Entonces, él va a ser el pregonero que es decano de los periodistas cofrades de la Semana Santa de Sevilla. Por cierto, ¿puedo hacer una petición? ¿Por qué no le haces una loa a la medida? Medida. La medida es tan importante en la Semana Santa de Sevilla que no se debe de perder. Y tú sabes que de vez en cuando se nos va de las manos. Bueno, vamos a ver, yo ante todo quiero agradecer las palabras de Fernando también y las de Alejandro. Fernando Cano Romero, pues él lo ha explicado, nos conocemos desde hace mucho tiempo, los dos hemos tenido una relación de mutua comprensión en muchos momentos, de mucho afecto, de saber un poco por dónde va eso que también estaba diciendo ahora Alejandro Ollero, ¿no? El sentido de la medida, que yo creo que eso está implícito en, más que a lo mejor hacer una loa a la medida como tú dices, yo creo que lo que hay es que tener la medida como norma, como forma de actuar. Yo en ese sentido creo que, decía antes, le agradezco muchísimo a Fernando sus palabras. Yo me siento, pues, desde el punto de vista personal, no voy a decir demasiado gratificado porque no es mi estilo a lo mejor que tener muchos elogios, que sentirme halagado por eso, pero sí es verdad que se lo agradezco porque sé que lo dice con toda sinceridad, y lo que sí es verdad que también eso me da, es una de las cosas, porque siempre cuando te nombran pregonero te preguntan, bueno, habrás tenido una gran alegría, ¿no? Y es verdad, en el momento de que te nombran, pues te llevas una gran alegría. Pero luego también cuando he escuchado determinadas intervenciones o palabras como las que ha dicho Fernando, me doy cuenta de que es una gran responsabilidad. Es decir, yo sé que se hace con cariño, pero al final te están metiendo presión, en el sentido de que a lo mejor la gente tiene, los sevillanos en general, o los cofrades, tienen unas expectativas que ya llega un momento en el que si te la ponen muy alta, pues tú dices, ¿y voy a ser capaz de llegar a cumplir esas expectativas? ¿No voy a defraudar? Y entonces, claro, eso también es una responsabilidad, lógicamente. Verás que me parece bien, porque el pregonero debe tenerla, ¿no? El pregonero, él mismo se debe meter la presión y debe hacer el pregón lo mejor posible. Siempre también partiendo de la base de que el pregón perfecto, pues, no existe. Yo creo que cada sevillano y cada cofrade tiene su modelo de pregón. A uno les gusta más de una manera, a otro les gusta más de otra. Por supuesto, a cada uno le va a gustar más que hable mucho de su cofradía y no va a ser posible hablar mucho de todas. Entonces, bueno, había ya que estamos en el barrio de San Lorenzo, yo también soy de la Soledad de San Lorenzo, hay una frase de Joaquín Romero Murube en Dios en la ciudad, que a mí me llamó mucho la atención, ¿no? Y que precisamente la releí hace poco, un poco antes de que me nombraran pregonero, y me llamó mucho la atención porque creo que tiene razón. Él decía, tú decías antes, Fernando, que yo he escrito, y es verdad, muchos artículos, y a lo mejor, pues, si tú pones todos esos artículos uno detrás de otro, o sea, ¿cuántos son? Pues es que ahora mismo no lo sé, pues yo sé que no de Semana Santa, pero en general, desde el año 2016 hasta ahora, que los tengo todos en internet, son 3.562, me parece que son. Claro, eso en un pregón es imposible de poner ni siquiera una síntesis de lo que tú hayas escrito, ni creo que el pregón tenga que ser tampoco una síntesis de lo que yo haya escrito hasta ahora. Pero, bueno, José Joaquín, todos los oyentes que nos están escuchando se preguntan, ¿el pregón va a ser verso, va a ser prosa? ¿Por dónde va a tirar más el corazón? Sabemos que eres de la Soledad de San Lorenzo, pero ¿por dónde va a tirar más el corazón? ¿Dónde va a tener...? Hombre, claro, la gente está escuchando y quieren saber en esta primera tertulia oficial... Sí, bueno, vamos a ver. Por lo menos que desvele un poco las connotaciones. Sí, ahí... en la primera tertulia que te está dando ese empujón al pregonero. Sí,
Lo del verso y la prosa a mí siempre me ha llamado mucho la atención porque todo el mundo lo comenta, ¿no? Y te lo preguntan también, vamos, que son preguntas típicas que te hacen de decir, oye, ¿tú prefieres el verso o la prosa? Yo en general, yo he escrito un libro de poesía y he escrito poesía y a mí me gusta mucho la poesía. Yo soy un gran lector de poesía. No digo que sea un gran poeta, digo que soy un gran lector de poesía. Y creo que entiendo algo de poesía. No voy a decir que mucho porque sería un poco presuntuoso. Pero sí creo que entiendo algo de poesía. Entonces yo a la poesía le tengo mucho respeto. Yo creo que la poesía tiene que estar presente en el pregón, por supuesto. Tiene que haber algo de poesía, tiene que estar... Pero yo no me siento ni capaz, ni creo que sea lo ideal de hacer un pregón totalmente poético, ¿no? En el sentido de escribir pues, un poema del principio al final, como se ha hecho alguna vez, y hay poetas que han sido pregoneros y lo saben hacer. Entonces, bueno, va a haber poesía y va a haber prosa. Y yo creo que lo más importante cuando se habla de la poesía y de la prosa no es tanto el hecho en sí de la forma de lo que vas a decir, sino que lo importante es el sentimiento. Y creo que en el pregón debe de haber sentimiento, y el pregonero pues tiene ahí que volcar lo que realmente siente de la Semana Santa. Está también con nosotros Carlos Burrilier, tiene micrófono, Alejandro, presidente del Consejo de Cofradía, emérito, y nunca deja de serlo, presidente, y además me consta que sigue muy vinculado en preocuparse por Sevilla y por todo lo que está ocurriendo. Bienvenido y a ver lo que nos puede hablar del pregonero. Muchas gracias. No, yo del pregonero lo único que quiero decir es que nunca un pregonero fue tan bien elegido. A José Joaquín lo conocemos, creo que todos los que estamos aquí en la mesa, desde hace muchos años, y lo hemos seguido en todos los artículos que ha ido haciendo, y entendemos que es un gran cofrade. Pero yo lo que quería es hacerle una pregunta. ¿Qué es lo que ha cambiado en el Consejo para nombrar a un medio del Consejo cuando desde hace muchísimos años se ponía encima de la mesa de que ninguno de los consejeros podrían ser nombrados como pregoneros? Bueno, el último que fue nombrado fue Eduardo del Rey, que fue en el año 1999. Y desde entonces no se había nombrado ninguno, ¿verdad? Porque había problemas, sí, luego internos y demás, y entonces se dijo, señores, no se nombra a nadie de la casa. Verá, es que eso, en realidad eso no es una norma escrita que hubiera, era una costumbre que a lo mejor pues se había adoptado, no sé si por qué motivo fue exactamente. Yo el origen de eso no lo conozco. Yo lo único que te puedo decir que esa pregunta habría que hacérsela al presidente del Consejo. A mí me han dicho, a mí no, porque yo la verdad que no me he enterado de nada de eso. A mí me han dicho que cuando surgió el nombre, pues la iniciativa de presentarlo, eso me lo han contado después, la iniciativa de presentarlo partió del presidente del Consejo, porque él decía que él creía que yo debía ser pregonero de la Semana Santa y que pensaba también que este era el momento más oportuno para que me nombraran. A mí me pareció estupendamente, y sabes que fui uno de los primeros que te felicitó por el nombramiento, ¿no? Sí. Pero a mí me sorprendió porque era crear una polémica, porque dentro del Consejo hay más de un consejero intentando ser pregonero, y en los anteriores consejos también, y era una manera de evitar que hubiera enfrentamientos internos, ¿no? Yo recuerdo que, por ejemplo, con Adolfo Arena, en la primera Junta Superior que hubo, lo primero que se puso encima de la mesa es, señores, aquí no se va a nombrar a ningún consejero para ningún pregón. Estaba, ¿sabes? O sea, estaba Maruja Vilche, había un montón de consejeros que podían optar a un pregón, ¿no?
Yo de todas formas te voy a decir una cosa, me ha parecido estupendamente que se hayan pasado el testigo y hayan dicho, mira, pues no, pues bueno, si hay un buen pregonero dentro, encima que está trabajando por el bien de las hermandades, echándole un montón de horas al tema, y además Sevilla se puede perder un gran pregonero, ¿por qué no? Por eso te digo que yo mi felicitación y mi apoyo siempre, pero me ha llamado siempre la atención el problema ese que... Ya, yo sí te puedo decir que, vamos, yo en el Consejo de Cofradía llevo poco tiempo, vamos, en este mandato simplemente, o sea que lo que llevo actualmente son 2 años, que es cuando entré. Y entonces te puedo decir que en estos 2 años de este tema allí nunca se ha hablado, o sea, no se ha hablado nunca ni de que se pueda ser pregonero ni de que no pueda ser pregonero, ni conozco a ningún consejero que se haya postulado nunca allí en estos 2 años por lo menos como posible pregonero. Ahora ya los motivos por los que se haya cambiado, hombre, yo imagino, ya te digo que fue una propuesta del presidente, pero ¿por qué? Pues yo creo que puede haber influido también la edad. Es decir, si tú piensas que una persona que ya en mi caso pues no tengo 20 años, ¿no? ni 30 ni 40, pues no he sido pregonero y tiene la oportunidad en este momento por una circunstancia, pues supongo que eso habrá podido influir, ¿no? Pero la verdad que no lo sé. ¿Quieres desconectar y disfrutar de nuevos lugares lleno de encanto? Visita el Cortijo La Fuensanta, un catering y salón con capacidad de más de 100 personas. Nos encontrarás en el corazón de Andalucía, en Casariche, Sevilla. Llámanos al 615 55 45 45 y comienza a disfrutar. AY 360 grados es tu centro de salud y deporte en el que ofrecemos fisioterapia, osteopatía, nutrición, podología, biomecánica, medicina física y rehabilitación. Te esperamos en calle Dr. Miguel Ríos Sarmiento, número 3 y en AY360grados.com. Saborea cada momento. Una escapada de fin de semana, reunión con amigos o copa después del trabajo se disfrutan mejor con una ginebra de sabor especial, como Ginebra Exótica. Aprende más sobre nosotros y nuestros licores en ginebraexótica.com. Llámanos al 955 88 0407 o encuéntranos en nuestras redes. Vive la vida con pequeños caprichos. Vive la vida con Ginebra Exótica. ¿Buscas un profesional para reformar tu vivienda local, nave o comunidad? En Multiservicios y Mantenimiento Ambiental construimos tus sueños y los hacemos realidad. Pide presupuesto sin compromiso. Estamos en la calle Jiménez Aranda, número 4, o llama al 671 61 31 43. Recuerda, Multiservicios y Mantenimiento Ambiental. En Marieta Artesanía vivimos las tradiciones. Tenemos todo lo relacionado con el mundo cofrade. Y sí, también hacemos túnicas a medida. Además, encontrarás todo tipo de artículos de belenismo y Navidad. Estamos en el centro de Sevilla, en calle Cuna, número 8. No lo dudes, tu tienda de confianza es Marieta Artesanía. Continuamos, estamos en la Basería San Lorenzo para hablar de estas tertulias que se hacen en este tiempo de espera, cuando es tiempo de añoranza, tiempo donde empieza uno a fraguar el pensamiento de lo que ha de ser la nueva próxima primavera, y la primera tertulia, el empujón, con don Alejandro Ollero a la cabeza, que ahora nos va a presentar a todos los tertulianos. Pues hablamos con ese pregonero que tenemos a la espera, que es José Joaquín León, y que seguramente pues nos va a vaticinar un poco más de sus pensamientos, como lo ha hecho en la primera parte. Además nos acompaña también Julio Cuesta, que se incorpora también como miembro ya de pregoneros de la ciudad de Sevilla. Alejandro, tuya la palabra. Bueno, ante todo, este señor, que es muy educado, está dando una batalla con el don Alejandro Ollero, que no hay una cosa que me guste menos. Pero bueno, la próxima vez lo dirá. Tú le dices gran capataz y queda menos. Hay una cosa importante. Dentro de la tertulia hay 2 almas que se les espera. Uno llegó, Fernando Cano, y ahora acaba de llevar Julio Cuesta. Son los 2 pregoneros mimados
de la tertulia esta. Que curiosamente voy a hacer un repaso de cómo pueden ser las hermandades de cada contertulio. Empezamos por Paco Guía, se mueve entre el Baratillo y la Esperanza de Triana, por ejemplo, y la Paz. Ramón está... Sí, no, Ramón es de Pasión, ¿correcto? Pepe Cobo es del Cristo de Burgos. Me consta que tiene bastante empatía con la amargura también. Luismi, de todas. ¿Cómo se nota que ha abierto un negocio? Soy de todas, dice. Es Macareno y del Cristo del Burgo. Correcto. Y de la Sacramental de San Pedro, ¿eh? Y de la Sacramental. Fernando Cano es Macareno y de los estudiantes, ¿no es así? Félix, Amargura y Estudiantes. Julio Cuesta es Baratillo. Silencio, gran poder. Y Gran Poder. Pura y limpia del Contigo. Pura limpia del Contigo. Y Sacramental del Sagrario. Don Rafael Aguilar es del Museo. Museo De la Sacramental de San Pedro. y de la Sacramental de San Pedro por encima de todo. Hombre, la Sacramental de Pedro es por encima de todo. Bien. Este es un amarguro de toda la vida. El amigo Paco López, que hay veces que le fallan sus colegas y demás, pero él sigue fiel a la llamada nuestra. Él es de la amargura de toda la vida. Hace poco estuve en un homenaje a él, porque cumplía creo que 60 y tantos años, ¿no? Eran 80. Señor Salinas, de Quinta Angustia y de... Amargura, Quinta Angustia y Gran Poder. Correcto. Señor Castro es de Macareno y... La Borriquita y Santa Cruz. Don Luis de las Teresas, de Santa Cruz, exclusivamente... Ahí lo ocupan. Pecado no se cuenta. Y don Antonio Casa, ¿dónde ha dejado su corazón? De las pobrecitas, las 7 palabras de Sevilla. Ah, muy bien. Y de 7 palabras de Sevilla, repítelo. Escúcheme. Lo del buen fin, Sevilla no. Siendo del Sevilla buscamos el buen fin. Escúchame. Cuando he salido Que en el 3 caídas del día. yo no estoy de acuerdo que las 7 palabras sea pobrecita. Tiene su gente y su Tres pasos, tema. Tres pasos de mención. Carlos Borrelier. Yo soy del Buen Fin. Bautizado con las jarras y la palangana de la cena y de la hermandad Rocío de Sevilla. Totalmente. Don Antonio. Bueno, si estamos hablando de los Sí, pueblos, sí, a mí... también de la hermandad Sí, a mí... de Simeón. Y no estamos hablando de pueblo, no vayamos Antonio Franco tiene la palabra. Si a mí mi cuñado me hubiera nombrado pregonero, que me quedé con las ganas. Pero en fin, mira que se lo pedí muchas veces a través de mi mujer, ¿eh? Su hermana lo presionó. Hubiera dicho 3 cosas muy fáciles. Mi hermandad es el Buen Fin, mi cofradía es la de San Juan de la Palma y mi devoción es el Señor. Después está evidentemente la Macarena, que está por encima de todo, Triana, mucho Triana, y mi parroquia de San Pedro con su sacramental. ¿Cómo se nota que tiene familia diplomática, mi hermano? Bueno, saludamos a don Julio Cuesta. Don Julio, tuya la palabra. ¿Algún mensaje que les quiera dar al nuevo pregonero de este 2025? Y sobre todo, no solamente mensajes, sino ¿qué le intentaste decir a Sevilla y qué crees que le debe decir tú al nuevo pregonero? Bueno, al nuevo pregonero, primero decirle que tenga la satisfacción de un regalo que le ha hecho la ciudad. No hay mejor regalo que te pueda hacer esta ciudad, porque esta ciudad tiene personalidad, que puedas tú contarle a la gente lo que sientes de ella alrededor de la Semana Santa y que
es la única oportunidad que se le ofrece a un ciudadano poder abrirse de capa del espíritu para contar los sentimientos que se le producen a él con motivo de la Semana Santa. Eso es un regalo y un privilegio que se saborea con el tiempo. En segundo lugar, le diría que no tengan ningún tipo de temor, porque todos te reconocemos unas capacidades literarias y de decir las cosas con gracia y con estilo, que van a hacer de tu pregón una pieza maravillosa para no perderse. Y además una pieza que no solamente será buena en ese día, sino que quedará también para la historia de la literatura dedicada a la Semana Santa de Sevilla, que es una de las grandes características que tiene el pregón de la Semana Santa de Sevilla, que es una aportación literaria a la ciudad. Cuando esto se vea en la distancia, se podrá ver la característica de cada uno, cómo se ha ido viendo la emoción de cada uno alrededor de la Semana Mayor, y eso es un patrimonio de esta ciudad maravilloso. ¿Qué otra cosa puedo decirte? Que tienes una gran responsabilidad contigo mismo. El pregón no admite imposturas. Como tú quieras hacer suposiciones, hacer lo que tú no eres, no te va a salir. Y si te sale ridículo. Luego, es la otra gran obligación y la otra gran fortuna que tiene el pregón de Sevilla, que te permite ser como tú eres. Y de hecho, no hay pregones, hay pregoneros. Los pregones cada uno tiene sus características literarias, formales, etcétera, etcétera. Pero lo que de verdad cunde en el pregón y la historia del pregón es que queda la pincelada, el brochazo de cada uno, cómo ha vivido y cómo vive Sevilla y su Semana Santa. Así que, José Joaquín, ¿qué quiere que te diga? Es una enorme fortuna. Yo de verdad que acaricio aquel regalo que me hizo la ciudad, a pesar de que en mi caso hubo bastantes amarguras en el camino, pero al final el resultado es que es un regalo que te da Sevilla, que no hay otro. Así que enhorabuena, José Joaquín. Bueno, Julio, yo quería contestarte, Julio, y por supuesto darte las gracias por esas palabras. A ti, que además fuiste pregonero de la Semana Santa casi tres años, ¿no? Desde que te nombraron hasta que por fin pudiste dar tu pregón a Sevilla. Yo creo que eso tuvo mucho mérito porque fueron unas circunstancias adversas, unas circunstancias que nunca se habían dado y que espero que nunca más se puedan dar, afortunadamente. Y yo creo que realmente, pues, quizás no se te ha valorado la importancia de lo que tú hiciste, ¿no? Porque yo ahora que llevo un mes de pregonero, digo, bueno, está 3 años de pregonero, tiene que ser tremendo. Eso no hay cuerpo que lo resista. No hay nadie que lo haya igualado. Nadie. Bueno, ha dicho Julio una cosa ha dicho varias cosas que me gustaría comentar porque estoy de acuerdo con él y porque también, bueno, pues creo que forman parte de la propia esencia del pregón, ¿no? Decía Julio que es un privilegio. Es verdad que es un privilegio y es verdad también que antes de ser pregonero, pues muchas personas se lo pueden pensar, bueno, ¿y qué pasa cuando eres pregonero? Que la gente te lo reconoce, te felicitan y tal, pero verdaderamente hasta que no eres pregonero no te das cuenta de lo que eso es. Y eso es siempre mucho más de lo que tú te habías imaginado. No tiene nada que ver con lo que tú te puedas imaginar. Yo lo comenté en unas declaraciones en televisión que creo que es verdad, ¿no? Que no lo decía por quedar bien. Yo creo que Sevilla es la ciudad más generosa del mundo, porque aquí siempre se habla de que si la hojana, de que si la gente te dan por un lado el golpecito en la espalda y luego todo mentira. Pero yo creo que puede que en algunos casos haya un poco de hojana, no digo que no tanto con los pregoneros probablemente, pero sí en general. Pero es verdad también que Sevilla es una ciudad muy generosa y cuando eres pregonero te das cuenta, porque tú no has hecho nada, o sea, no has hecho absolutamente nada, ni siquiera has empezado a hablar
y ya la gente te está demostrando su cariño, te está apoyando, te está pues diciendo las mismas palabras que tú has dicho, de que estamos contigo, de que te ayudamos, de que tú tienes que ser como tú eres, en fin, dándote confianza para que luego, pues cuando llegue el momento estés bien arropado y no... Esa frase de que, ¿y estás nervioso? Bueno, pues los nervios al final lo superan, ¿no? Y luego hay otra cuestión que también me parece que es importante, que es lo de que tú decías de que el pregón luego se queda para leerlo. A mí me dijeron, bueno, si te dicen que el pregón es para leerlo, porque el pregón ha sido muy malo. Porque el pregón no ha sido para escucharlo. Y el pregón ha sido para decirlo en el teatro, al fin y al cabo, ¿no? Pero es verdad que luego se queda para leerlo. Y luego también es verdad que dice, bueno, y otra cosa que cuando un pregón no gusta, otra cosa que te dicen es, eso se lo dicen a todos, no quiere decir que sea que no ha gustado, pero que se lo dicen a todos, es muy sevillano, un pregón muy sevillano y un pregón muy cofrade. Dice, bueno, ¿tu pregón cómo va a ser? Digo, bueno, pues yo espero que mi pregón sea muy sevillano, muy cofrade y para leerlo. Porque eso será buena señal. Yo creo que un pregón tiene que ser eso, muy sevillano, muy cofrade y también para leerlo, ¿no? Pero también para decirlo, evidentemente. Así que muchas gracias y yo pues me ratifico lo que tú decías, que creo que lo más importante es que es un privilegio. Como has dicho, José Joaquín, cosas muy importantes. Me gustaría también intervenir, meter un poquito la punta de la muleta ahí, ¿no? En efecto, es que hay dos aspectos. Uno es porque además hay otra cosa, que el pregón es un género literario propio de Sevilla. Propio de Sevilla, que además tiene dos patas esenciales. Una es la oratoria, que es donde tú le das tu clave personal, y la otra es la literatura, que queda ahí. Esa queda ahí. Aquí nadie ha estado en ninguna obra de Calderón de la Barca cuando se estrenó el Gran Teatro del Mundo o alguna de esas, nadie. Pero sin embargo se ha recurrido a ella y se ha leído. Probablemente cuando se interpretó en su estreno era una maravilla de obra, una maravilla de espectáculo. Pero no hay quien le quite, por malo que sea la oratoria, no hay quien le quite el valor literario que tiene esa pieza que queda ahí para haber ensalzado y cantado la Semana Santa de Sevilla. Eso por una parte. Por otra parte me gustaría también decir que, vamos a ver, el hacer un pregón no es un encargo. El Consejo no te ha forzado a ti a firmar un contrato de tal manera que el domingo de Pasión tú tienes que estar allí a la hora para hacer el pregón. Es otra cosa. Es meterte en un callejón sin salida, en el que solamente tú puedes ver la luz en el horizonte del callejón. Y es un periodo verdaderamente mágico, mágico. Y yo digo esto con, quizás, no quiero nunca renunciar al récord que tengo, no quiero. Yo ese récord me costó sangre y no quiero que nadie me lo arrebate, no quiero que nadie me lo arrebate. Pero el túnel mío, y te digo esto de que es un túnel en el que te sometes, pero que tú ves la luz en el horizonte, pero cuando tienes 3 años por delante no ves la luz en el horizonte y al mismo tiempo todos son dudas, todas son inquietudes, todos son falta de certeza, es todavía peor. Pero con eso lo que te quiero decir es que entras en ese túnel en el que te has metido con la ilusión de aquel día y vas a disfrutarlo todo, porque vas a vivir cada momento de oscuridad del pregón con la luz que tienes en el horizonte de la salida, ¿no? Así que es una maravilla. Enhorabuena, José Joaquín, enhorabuena. Y hay una cosita también de lo que tú estabas diciendo, que la oratoria, por ejemplo, muchas veces dice, al final es eso que tú decías de oratoria y literatura, ¿no? Que normalmente se busca a alguien que, bueno, que más o menos sepa escribir el pregón y más o menos lo sepa decir. Es curioso que yo también he pensado muchas veces, digo, bueno, podría darse el caso de un pregón que no lo hubiera escrito el pregonero y que lo dijera alguien que habla muy bien o que tenga grandes dotes oratorias. Eso podría hacerse. De eso hay más de uno. Bueno, alguno habrá. Y también a lo mejor se podría hacer al revés. O sea, que a lo mejor alguien que sea un gran escritor, mira, me han contado algunas personas
Siempre se ha hablado de los que no han dado el pregón de la Semana Santa, ¿no? Esa lista de grandes escritores que no han dado nunca el pregón de la Semana Santa, y uno de los que siempre se ha hablado es Rafael Montesino. Rafael Montesino, bueno, para mí es el gran poeta de la Semana Santa. Yo creo que tiene algunas poesías que son impresionantes, ¿no? Y alguien dice, bueno, pero Rafael Montesino a lo mejor no hubiera sabido decir el pregón. Entonces tú dices, bueno, no hubiera sabido decir el pregón, no lo sabemos, ¿no? Porque nunca lo nombraron pregonero. Pero claro, que yo creo que al final es verdad que el pregonero, que es lo que tú decías antes, se convierte en un personaje que está por encima del pregón, o es distinto del pregón. No es solo el pregón, es también el pregonero como personaje. De manera que no se concebiría, que era lo que iba, no se concebiría aquí en Sevilla que el pregonero pues fuera, o sea, que la persona que diga el pregón sea el que no lo ha escrito. No, en teoría tú me vas a decir, bueno, ha habido algunos que a lo mejor pues, le han hecho cositas o se ha encontrado. Vale, pero en teoría no, y se supone que si lo ha dicho es porque por lo menos lo asumía, ¿no? Y estaba de acuerdo. Es verdad que hoy, por ejemplo, lo estaba pensando cuando precisamente en el funeral de José Luis Garrido Bustamante ha recitado su hijo el pregón, el poema del pregón, que es muy bonito, de cuando él le escribe al Cristo del Calvario diciendo que lo acoja con su mano para cuando se muera, ¿no? Y yo lo estaba escuchando y lo ha recitado muy bien, pero yo estaba pensando, este poema recitado por José Luis Garrido Bustamante es distinto. Es que es distinto. O sea que no porque lo haga mejor ni peor, porque digo que el hijo lo ha recitado muy bien. Pero es que cuando tú lo has hecho, cuando tú lo has escrito, cuando tú lo sientes como tuyo, es que tú estás dando una parte de ti. Y yo creo que eso es lo importante también del pregonero. El pregonero está dando una parte de él. Alguien dice que queda un poco feo, ¿no? Se está desnudando. Bueno, tampoco te está poniendo allí enseñando nada. Pero es verdad que sí, que interiormente, espiritualmente, con lo que tú sientes, pues tú te estás dando a lo mejor como nunca te has dado en tu vida. Otro detalle, no me quiero enrollar demasiado pero me comentaban en un programa que hicimos en Canal Sur, en El Llamador, justo a los 2 días de que me nombraran, estaban, porque yo soy colaborador de Canal Sur, y estaba allí y me dijeron, bueno, aprovecho que está aquí, me dijo Fran López de Paz. Y entonces hicimos un programa con Juan Miguel Vega, que fue el pregonero del año pasado, y con Charo Padilla, que fue, como sabéis, la única mujer que ha sido pregonera. Y ellos dijeron algo, yo todavía no había empezado a escribir nada del pregón, no había escrito ni una línea. Ellos dijeron algo que a mí me llamó mucho la atención. Dijo Juan Miguel Vega, yo cuando escribí el pregón lloré mientras escribía el pregón. Y después Charo Padilla dijo, yo también lloré cuando escribí el pregón. Y yo también lloré. Y tú también has llorado. Bueno, y tú también, ¿no? Bueno, pues yo no soy de lágrimas fácil. A mí me cuesta, he llorado algunas veces, ¿no? Pero a mí me cuesta trabajo llorar. Tiene que ser por algo muy gordo, tiene que ser por una persona que se muere, algo muy gordo, me cuesta trabajo. Y yo cuando dijeron eso, pensé, sinceramente, pues yo no creo que yo llore cuando escriba el pregón. Lo pensé, ¿no? Y sin embargo, cuando me he puesto a escribir el pregón, ha habido un momento en el que se me saltaron las lágrimas. Esa es la primera caída de la que te quedas. Me quedan 3, yo soy de San Isidoro. Y es verdad que por eso decía antes al principio que hasta que no eres pregonero no puedes escribir el pregón, porque es que cambia mucho sentirte pregonero, o sea, cambia mucho escribir algo pensando, aunque luego a lo mejor le voy a tener que cortar seguro y le voy a tener que cosas que voy a escribir, no las voy a decir, pero cuando tú lo escribes pensando que lo vas a decir, que se lo vas a decir, como comentaba Julio, a Sevilla, y que la gente te va a escuchar, y que a lo mejor eso, porque yo escribo muchos artículos, pero estoy seguro de que lo que diga allí va a tener más repercusión que cualquier artículo, no tiene nada que ver. Entonces eso te da una responsabilidad. ¿Y sabes qué quiere que te diga la diferencia? Que al pregón escrito le faltan las lágrimas. Y eso es lo que tiene el pregón cuando se dice. Las lágrimas que pueden salirte o no salirte, pero están ahí. Y va a haber momentos en los que tenga el nudo aquí, y esa es la gran diferencia. Bueno, venga, Rafael.
Aguilar de la Sacramental de San Pedro. Aguilar, Sacramental de San Pedro, cuéntanos. Aguilar. Habrá visto que el señor del trío pregonero ha llegado tarde porque se ha puesto al día. Bueno, vamos a ver. Brevemente, porque yo, después de la eminencia que han hablado delante mía, yo no tengo nada que decir, vamos. Yo quería hacer dos comentarios, vamos. Primero un comentario al hilo de lo del pregón escrito, pregón. Yo recuerdo cuando yo estaba en el colegio y yo no me dedicaba a las letras, ¿no? Mi trayectoria profesional ha sido de las artes, por supuesto, pero no de las letras. Entonces, recuerdo que cuando había un cuadro que había que aprenderse en clase de literatura, la literatura se dividía entre literatura escrita y literatura oral. Y en la literatura escrita había otra llave que era prosa y otra llave que era verso. Y la escrita distinguía en dos cosas, arengas y pregones. Eso era literatura. Y entonces eso, el profesor de literatura, que era extraordinario, él explicaba lo que era una arenga y todos lo odiábamos porque él hablaba de los militares, de no sé cuánto, y la gente, pues teníamos 15 años, pero no habíamos hecho la mili, y hablaba de la literatura de los pregones. Y de los pregones el ejemplo era los pregones de la Semana Santa, que ahí sí que entrábamos todos, porque eso sí que era conocido por nosotros. Entonces, evidentemente, era literatura, sin duda, oral, sin duda, y por supuesto, como todo soporte de algo que se cuenta o que se hace de forma distinta, pues estaba escrita, evidentemente, igual que el soporte de la escultura y el soporte de la pintura, y está todo en el dibujo. No hay ningún escultor que no empiece dibujando, aunque sea el más grande que de la historia, que para nosotros sin duda puede ser Martínez Montañés o Juan de Mesa, pero que los hay incluso más grandes y empiezan dibujando, ¿no? Entonces, en esto quería hacer una aportación de que el pregón es literatura sin duda, y además posiblemente de una enjundia mucho más trascendente de lo que nos creemos. Yo recuerdo un pregón de hace muchos años que nadie recuerda, que fue un extraordinario pregonero, que nadie lo cree así, y que fue extraordinario pregón, que fue de Morales Padrón, que no le gustó a nadie, evidentemente, pero habló de un asunto interesantísimo, que era de la Sevilla de los barrios, porque que es absolutamente extraordinario, es de verdad, pero de verdad, de verdad. O sea, lo que te diga una persona de esta estirpe, de esta rama, de esta familia, desde luego va al fin del mundo, vamos, porque son así, y se ríen poquito, son de Cádiz, igual que mi mujer, que también es de Cádiz, pero de Cádiz de la calle ancha, y se ríe, depende, cuando tú te cojas el día y que te cojas. La orden de mi delegado todos los días del año, y son personas que no paran de trabajar, que están volcadas con las hermandades sacramentales, han hecho una labor extraordinaria, pero impresionante, no os imagináis cómo, no me extiendo ahora en eso, y con eso ya, dice, ya lo has dicho todo, ¿no? Pues no, digo más. ¿Y cómo han nombrado a este señor pregonero? Bueno, no es ninguna maravilla, no es ningún mérito. Ha sido pregonero de la Sacramental de San Pedro el año pasado. Quiere decir, y que ya se veía venir, ¿no? Y entonces, el pregón que ya dio en su momento fue un pregón extraordinario, celebrado por todo el mundo, y por supuesto, os tengo que decir que lo que no entiendo es cómo no han elegido pregonero antes. Y ahí está, para ti, lo mismo. Bueno, yo, después de lo que ha dicho Rafael, la verdad que bueno, es que casi no sé qué decir, porque realmente ha sido tanto elogio, ha exagerado tanto, pero bueno, también ha explicado el motivo, ¿no?, de que somos de la familia política, pero familia. No. Y es verdad que... Y es verdad que bueno, lo que ha dicho ha exagerado muchísimo, ¿no? Y bueno, yo creo que las cosas, lo que ha dicho de la gestión, del consejo, de eso, es que para eso estamos, ¿no? Para ayudar. Pero sí es verdad que en lo que has dicho también de lo de la arenga y el pregón, yo creo que claro, yo creo que la diferencia está clara, ¿no? Y sí me gustaría decir, cogiendo un poco el hilo de eso, el pregón no es una arenga, evidentemente, aunque en parte pueda exaltar el sentimiento de las personas que están en el teatro. El
pregón es un género literario. Y es un género literario que es verdad que nada más que existe como tal prácticamente en Sevilla, porque hay imitaciones, hay en otros lugares de Andalucía, incluso de España, pero yo creo que la repercusión que tiene el pregón en Sevilla no la tiene en ningún otro lugar. Yo creo que el pregón también ha tenido una evolución a lo largo de los años. Se lo comentaba una persona que es familiar de Romero Murube y me lo decía, dice, claro, es que de lo que escribió Romero Murube, el pregón no es de lo mejor, curiosamente, porque el pregón en la época de Romero Murube no era como ahora. O sea, el pregón que escribe Romero Murube es Dios en la ciudad, que está en un libro, eso sí está escrito. Y ahí sí enlazo con lo que tú decías. Si Romero Murube no hubiera escrito Dios en la ciudad, Romero Murube no hubiera dado el pregón de la Semana Santa de Sevilla que dio realmente, que no fue el que tiene escrito como pregón, sino el que escribió en el libro, ¿no? Entonces, bueno, es verdad que en los últimos años se ha evolucionado y tú ahora mismo coges un pregón de los años 50 o de los años 40 y no tiene nada que ver con lo de ahora. Que le decía yo al pregonero que los primeros pregones son discursos académicos hechos por personalidades, Joaquín Romero Murube, Alemán, eran los endios. Tú coges esos pregones y aunque tienen un fondo cofrade, en algunas referencias cofrades, pero son verdaderos discursos académicos. Hoy día el pregón está mucho más centrado, a mi manera de ver, en lo que es el pregón de algo. Pregonar es anunciar, decir lo que viene. Por eso se hace el Domingo de Pasión, porque es avisar de lo que a partir de una semana va a vivir Sevilla. Por lo tanto, estoy mucho más de acuerdo en la evolución del pregón que nos lleva al pregón actual, que ese sí responde a su nombre, a su convocatoria y a lo que en realidad va a anunciar. Bueno, pues antes de ir terminando y cerrando filas, Paco Ejía quiere hacer también una aclaración y ya con ello cerramos. Voy a bajar el nivel un poquito, porque esto está en la radio, ¿no? Y nos escuchan la calle y la Sevilla. Bueno, en primer lugar yo me siento absolutamente privilegiado de estar aquí, entre tanta élite literaria y cofrade. Para mí es como la primera gota de agua bendita de ese bautizo que vamos a tener el 6 de abril, ¿no? Es el principio de un nuevo ciclo de Semana Santa, que en esta Sevilla sin medida pues se mezcla con sin haber acabado el curso cofrade del 24. Todavía tenemos pendiente un gran acontecimiento dentro de unos días y ya estamos preparando la del año que viene, ¿no? Yo, con respecto a lo que se ha dicho, yo quiero ahora sí hacer una puntualización, al menos al nivel de pregón que yo me quedo, ¿no? Todos los pregones acaban de la misma manera. He dicho. Yo creo que eso, tú no lo dijiste. Bueno, pues entonces, yo es que en aquella época seguramente... No. Muchas gracias. Muchas gracias. Bueno, yo al menos casi todos los que yo he oído acaban diciendo que he dicho. Yo siempre le da mucha más importancia a la oratoria, a cómo se encaja el cuerpo después de oír un pregón. Yo no soy persona de volverlo a yo soy una persona de sentimiento, de que percibo una parte mucho más artística de esta Sevilla, ¿no? Y por lo tanto, yo creo que si yo volviera a leer un pregón, volvería a tener sensaciones absolutamente diferentes. Yo pienso que con el pregón hay que quedarse con la impronta que te da en ese momento. Y yo creo que la impronta que te tiene que dar es justo para irte para Ventura a tomarte un oloroso, es decir, ole, empieza la Semana Santa. Y con esto, de una manera muy de bajo nivel quizá, pues simplifico la polémica, que si la literatura, que si la oratoria, etcétera, etcétera, ¿no? Sin quitarle, por supuesto, valor, ni muchísimo menos, se lo tengo que dar a la categoría literaria y artística de algunos pregoneros, y en este caso no tengo duda que el tuyo será lo mismo, Joaquín. Pero quería aportar ese matiz que para mí es fundamental en un pregón. Señores, he dicho, y yo creo que con eso, y si te ha gustado, dices tú, ole, y si no, dices,
Esto lo tengo que leer en agosto en el Chiringuito. Enhorabuena, Joaquín, y gracias. Bueno, a mí me gustaría comentarte con respecto a lo que estabas diciendo, que estoy bastante de acuerdo contigo también, y creo que lo he comentado también antes, en el sentido de que si el pregón fuera solamente para ser leído, pues lo escribiríamos e incluso nos ahorraríamos luego el trabajo de tener que cortarlo, porque si lo vas a leer en tu casa o en verano en Chipiona, en la playa, pues realmente te lo puedes leer en 1 hora, en 2 horas o incluso en 3 horas. Es decir, que el pregón siempre se hace lo que es el pregón para el teatro. Y es verdad que luego queda el testimonio, lo que comentábamos antes del caso, por ejemplo, de Romero Murube, que su mejor aportación literaria a la Semana Santa de Sevilla no es el pregón, porque en el pregón quizás hace unas cuestiones, pues lo que decía Rafael, más de tipo casi de una tesis doctoral, podríamos decir, sobre la Semana Santa, que lo que es lo que luego, por ejemplo, ha escrito él, que ha quedado, lo que ha quedado es de Dios en la ciudad, lo de por la tarde que viene la vira de Jesús Nazareno, eso está en Dios en la ciudad, eso no está en su pregón. Pero sí es verdad que en el teatro, la persona que va al teatro, que además ha pagado, no lo olvidemos, aunque algunos entran de cañote, pero la mayoría pagan. El que ha pagado, pues al fin y al cabo, tiene derecho también a escucharlo y a seguir. Y entonces lo que tú haces como pregón es para decirlo en el teatro. Y es verdad que aunque estuviera muy bien desde el punto de vista literario, si no gusta en el teatro, el pregón no ha gustado. Eso es así. Eso es una cruz con la que tiene que cargar el pregonero. Como no guste en el teatro, después puede decir, bueno, sí, está, lo que decíamos antes, ¿no? Está muy bien escrito, es muy literario, pero en el teatro no ha gustado. Entonces tiene que gustar en el teatro, y eso el pregonero, siempre partiendo de la base de que a todo el mundo no le va a gustar, porque cada uno pues tiene su modelo de pregón o tiene su idea de pregón y tendrá pues más afinidad o menos afinidad con el pregonero, pero bueno, dentro de un orden, ¿no? Y es verdad también lo que tú decías antes de cómo se termina el pregón. Es verdad que la mayoría de los pregones terminan diciendo he dicho. El mío no va a terminar diciendo he dicho, va a terminar de otra manera, pero no digo cuál. La diré en su momento. La biografía de nuestro pregonero del 2025 en la próxima primavera. El periodista e escritor José Joaquín León Mogrado será el encargado de pregonar la Semana Santa de Sevilla 2025. El Consejo de Hermandad y Cofradía lo nombró en la tarde del viernes del 4 de octubre, día de San Francisco de Asís. Será el encargado de exaltar las cofradías sevillanas en el Teatro de la Maestranza el próximo 6 de abril. El pregonero de la Semana Santa de Sevilla es natural de Cádiz, nacido en 1955, licenciado en la Ciencia de la Información por la Universidad Complutense de Madrid y diplomado en Humanidades por la Universidad Autónoma de la capital de España. Actualmente, José Joaquín León Morgado, como bien decimos, es consejero de la Sacramental del Consejo de Cofradía, que ya lo hemos dicho en esta tertulia y ustedes la han escuchado en la radio. Asimismo, pues hablamos que es hermano mayor de la Soledad de San Lorenzo, fue su cofradía sevillana y también pertenece a la Corporación del Carmen de Cádiz. Trabajó en el ABC de Sevilla entre 1978 y el 98, ocupando otros cargos como subdirector. Posteriormente fue del Grupo Yoli, fue director del Diario de Cádiz, y otra de las publicaciones en octubre del 98. Antes de asumir la dirección del Grupo Yoli, del 2004 al 2008, volvió para ejercer como director del Diario de Cádiz. Actualmente es una de las más reconocidas opiniones del Grupo Yoli. Le damos todos la enhorabuena y con este fuerte aplauso despedimos esta tertulia.